Ve ahora, Gabriel Seth. Toma lo que queda de tus guerreros, recuérdanos. Esfuérzate para que lo que le pasó a nuestro capítulo no le suceda al tuyo. Nos sacrificamos en la penitencia. Es nuestra deuda. Mostraremos al nunca nacido que, aunque nos enfurezcamos como ellos lo hacen, nunca caeremos en sus caminos. Porque somos nobles, somos puros, somos hijos de Sanguinius. Con estas palabras del señor del capítulo de los Caballeros de Sangre al señor del capítulo de los Desgarradores de Carne, justo antes de lanzarse contra Kavanda en un último intento de redimirse, comenzamos el vídeo de lore sobre este capítulo que sin duda podría ser tildado de antihéroe. Deciros que este vídeo es una petición de Zero Sonic, así que si tenéis alguna petición no dudéis dejarla en los comentarios, que yo me las voy apuntando para posibles vídeos. Y antes de comenzar quería disculparme porque tengo la garganta bastante mal y al haber grabado el vídeo a partes, esto que estoy diciendo ahora y la parte del final del vídeo más o menos se me escucha con la voz jodidilla. Pero se había prometido un vídeo y por el emperador que lo iba a sacar. En fin, no me entretengo más, allá vamos. Los Caballeros de Sangre fueron un capítulo sucesor de los Ángeles Sangrientos que fueron declarados excommunicate traitoris por los altos señores de Terra, siguiendo el consejo de la Inquisición, debido a la terrible destrucción que causaron contra amigos y enemigos por igual. Sin embargo, estos se consideraron a sí mismos leales al emperador de la humanidad y al imperio. No se sabe a partir de qué fundación se creó el capítulo de los Caballeros de Sangre, pero fueron un capítulo sucesor reconocido de los Ángeles Sangrientos. Es probable que hayan sido extraídos de una de las fundaciones más tardías, ya que, como tantos otros capítulos astartes de la fundación tardía, su semilla genética parecía profunda y trágicamente deficiente. Poco después de su fundación, los Caballeros de Sangre comenzaron una cruzada imperial galáctica para purgar a los enemigos del emperador y del imperio. Aunque muchos capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos han recorrido un camino precario entre la pureza y la condenación, los Caballeros de Sangre cometieron tantos excesos en nombre del emperador que a principios del milenio 41 los Caballeros de Sangre fueron declarados renegados por los altos señores de Terra. Si bien antes de eso ya se habían ganado la enemistad de muchos capítulos, incluida la de los propios Ángeles Sangrientos. Esta decisión por parte de los altos señores de Terra se produjo después de varios siglos terranos de carnicería indiscriminada contra los enemigos del emperador y sus aliados imperiales por igual. Tras la declaración, los Caballeros de Sangre desaparecieron en gran medida de los registros del imperio. No obstante, y aunque no se sabe si fue en un intento de redención o solo una manera de continuar saciando su sed de sangre, los Caballeros de Sangre se negaron a ser disuadidos por este edicto y continuaron su cruzada galáctica purgando a los enemigos del emperador de los mundos del imperio de la humanidad. En varias ocasiones se ha observado que los Caballeros de Sangre intervinieron para ayudar a las asediadas fuerzas imperiales, aunque en el mejor de los casos eran aliados no bienvenidos que llegaban sin previo aviso para prestar su considerable poder en un conflicto o guerra. Solo los mundos más desesperados aceptaban su ayuda, ya que al hacerlo corrían el riesgo de ser investigados por la Inquisición. Durante las batallas en las que intervinieron tras ser declarados renegados, los Caballeros de Sangre se mantuvieron alejados de aquellos con los que aparentemente estaban aliados, un hecho que protegía a tales fuerzas de la Inquisición, así como del daño colateral que a menudo causaban los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos más extremos. Durante la Cruzada de Achilus, que tuvo lugar entre los años 777 y el 800 del milenio 41, se informó una y otra vez de la aparición sin previo aviso de unos marines espaciales con emblemas idénticos
a los de los renegados Caballeros de Sangre, que se marchaban después de una intervención exitosa en una batalla en curso. Aunque pocos en número, estos hermanos de batalla no identificados siempre eran desplegados con gran éxito. Hay grabaciones incompletas y pictocapturas orbitales que solo proporcionaron detalles incompletos en cuanto a la identidad de este capítulo misterioso. Según la versión oficial, en ningún momento dicho capítulo actuó bajo órdenes oficiales o mantuvo algún tipo de contacto con el alto mando. En algún momento del año 999 del milenio 41, los Caballeros de Sangre lanzaron una despiadada purga sobre la casta de la Tierra de los Tau, llegando a matar a casi 1000 de ellos antes de que apareciera Osobá, también conocido como Commander Farsight en inglés. A pesar de la fiereza de los Caballeros de Sangre, estos finalmente cayeron ante el indiscriminado y táctico fuego de los Battle Switch de los Tau. Finalmente, ese mismo año, cuando Dante lanzó una llamada a todos los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos para hacer frente al enjambre tiránido que amenazaba con acabar con el planeta de su primarca y los orígenes de todos los capítulos sucesores, los Caballeros de Sangre acudieron a su defensa, incluso a pesar de que sabían que no serían bienvenidos por sus hermanos. Una vez se reunieron con el resto de sus hermanos, los Caballeros de Sangre fueron enviados junto a los Desgarradores de Carne y otros capítulos sucesores a la Luna de Baal. Allí, repudiados por sus hermanos, los Caballeros de Sangre se alejaron de sus guarnecidos hermanos y se lanzaron con salvajismo contra el corazón de los tiránidos. A pesar de las discrepancias entre el señor del capítulo de los Caballeros de Sangre, Centaur Hall, y el de los Desgarradores de Carne, Gabriel Seth, cuando Seth vio que una nueva oleada de tiránidos caía sobre sus renegados hermanos, este reunió a la mitad de sus hombres y abandonaron con júbilo la fortaleza en la que se resguardaban para cargar contra el mar de tiránidos y adelantarse así al futuro ataque del enjambre. Pero cuando la batalla en la Luna de Baal parecía que llegaba a su fin y los supervivientes se preparaban para acudir a la ayuda de su señor Dante, el cielo se resquebrajó y apareció la gran fisura, y con ella apareció Kavanda junto a una infinidad de demonios de Corne que buscaban sangre y cráneos para su dios. La oleada de locura que radiaba del legendario devorador de almas hizo caer en la rabia negra al instante a muchos de los marines allí reunidos, y si no hubiera sido por la reliquia que portaba Seth, el propio señor de los Desgarradores de Carne y sus marines más cercanos también lo hubieran hecho. Hall y sus marines, que a pesar de haber caído presa de la rabia negra por culpa de Kavanda, aún mantenían una pizca de cordura en sus castigadas mentes, decidieron cargar contra el devorador de almas y sus demonios para darles así la oportunidad de escapar a Seth y al resto de marines. Pero antes de su último intento de redimirse, el señor del capítulo de los Caballeros de Sangre se lamentó del rumbo que había tomado su capítulo al dejarse llevar por la sed de sangre y le pidió al señor de los Desgarradores de Carne que no dejara que su capítulo acabara igual que el suyo. Organización del capítulo. Aunque al principio eran obedientes a los dictados del Codex Astartes, los Caballeros de Sangre habían sido devastados por los defectos de su ancestral semilla genética, por lo que a pesar de que el capítulo trató antaño de adherirse al Codex, fueron necesarios unos ajustes en la estructura de sus compañías, debido sobre todo a sus pocos efectivos. Dada su predilección por el combate cuerpo a cuerpo, la mayoría, si no todos los Caballeros de Sangre, prefieren desplegarse como escuadras de asalto en lugar de adoptar un papel táctico, semejante a la mayoría de los capítulos fieles al Codex. Doctrina de combate. Los Caballeros de Sangre son considerados por las fuerzas militares del Imperio como el epítome de una fuerza de asalto especializada. Los que han sido testigos de ellos en acción informan de un capítulo consumido por una carnicería salvaje y masacres a una escala sin precedentes. Una fuerza de Caballeros de Sangre en combate no busca más que luchar a brazo partido con un enemigo en combate cuerpo a cuerpo, para poder así desgarrarle en una lluvia de sangre mediante espadas sierra
puños de combate y, si es necesario, hasta sus propios dientes y manos. A medida que los caballeros pierden el control sobre su sed de sangre en batalla, las armas pesadas y los vehículos blindados son descartados para que estos astartes puedan correr hacia adelante y destruir a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Una vez desatados, estos hijos entregados de Sanguinius no permitirán que nada se interponga entre ellos y la satisfacción que solo se consigue con el combate cuerpo a cuerpo. Ha habido muchas ocasiones documentadas en las que las fuerzas aliadas han resultado ser las víctimas de la barbarie desenfrenada de los caballeros en combate. Semilla genética. Creados a partir de la semilla genética de los ángeles sangrientos, y al igual que todos los que comparten la herencia de Sanguinius, los caballeros de sangre portan sus mismos defectos genéticos, o sea, la sed de sangre y la rabia negra. Los capítulos más afectados por esto son los capítulos de los sucesores de los ángeles sangrientos fundados en los últimos siglos, en momentos en que el consejo del capítulo de los ángeles sangrientos pensó que dichos defectos habían sido erradicados de sus bancos genéticos restantes. En realidad, degeneraron en tipos nuevos e incluso más graves, por lo que los hermanos de batalla de estos capítulos, fundados en tiempos recientes, no sufren lapsos de autocontrol, sino que se tambalean al borde de la locura cuando se manifiestan la rabia negra y la sed de sangre. Los caballeros de sangre parecen ser uno de esos capítulos. Apariencia. Los caballeros de sangre tienen un esquema de color de 2 tonos con rojo oscuro que cubría el casco, las sombreras, el áquila y la parte de la mochila, mientras que el torso, los brazos, las piernas y los escapes de la mochila eran de color plateado. La insignia del capítulo de los caballeros de sangre era un escudo blanco con una gota de sangre roja en el centro, con 2 espadas negras cruzadas por detrás. Y para finalizar, vamos a hablar de caballeros de sangre notables. Señor del capítulo Oustin Galael. Oustin Galael fue el fundador y primer señor del capítulo de los caballeros de sangre. Nacido en Baal, fue uno de los capitanes originales de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Galael era un hombre considerado y gran erudito por derecho propio, y aunque no tenía ninguna habilidad psíquica propia, el Librarius siempre fue su pasión. La crónica de Galael estaba en el corazón de la colección de trabajos académicos de los caballeros de sangre. En él escribió extensamente sobre lo que aprendió de su pueblo, antes de que el tiempo y las circunstancias separaran para siempre a los caballeros de sangre de Baal. Señor del capítulo Centaur Hall. Centaur Hall, primera espada de los caballeros de sangre, fue el último del señor del capítulo de los caballeros de sangre, y condujo a sus fuerzas a Baal en un esfuerzo por ayudar a los ángeles sangrientos, el capítulo padre de los caballeros de sangre, durante la devastación de Baal. Desconfiado del estatus de su capítulo como renegados, Hall ordenó a sus fuerzas que se mantuvieran alejadas de los otros capítulos sucesores de los ángeles sangrientos que también habían venido a ayudar. Cuando Kavanda apareció junto a una legión de demonios en la luna de Baal, Hall y los restos de su capítulo decidieron sacrificarse para permitir que los desgarradores de carne y los otros capítulos sucesores supervivientes se retiraran. Bibliotecario Ser Koth. El bibliotecario Ser Koth era el jefe de la delegación de los caballeros de sangre que fue enviada para reunirse con un escuadrón de ángeles sangrientos liderado por el sargento Raffen, para devolver los restos de un ángel sangriento caído a su capítulo principal. Para acabar, pediros por favor que, si os ha gustado el vídeo de lore de este despiadado pero valiente y leal capítulo, le deis al botón de suscribirse y al like para que el canal siga creciendo y este vídeo llegue a más amantes de Warhammer 40.000. En fin, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de lore. ¡Hasta luego!